La presentación que voy a realizar entonces está dirigida a recalcar algunos conceptos que yo considero que son relevantes para alcanzar altas producciones por vaca de manera rentable. Y como primer elemento, van a ver que les voy a hacer algunos comentarios que no están dirigidos a ver si tenemos que trabajar con fuentes de alta degradabilidad, de baja degradabilidad, si tenemos que sincronizar los nutrientes. Van a ver que voy a hacer énfasis en cosas que de pronto son mucho más evidentes y que sin embargo son las que muchas veces nos salteamos cuando tratamos de ajustar la dieta de vacas en términos generales e incluso apuntando a dietas de vacas de alta producción. Y como dice acá, en otoño e invierno el principal problema para alcanzar las altas productividades por vaca es el consumo. Es decir, que lo primero que tenemos que estar revisando en cualquier ajuste que hagamos de dieta es apuntar al consumo. Cuando la leche no sale, lo que está pasando es que las vacas no están comiendo lo que nosotros prevemos que tenían que comer. Y van a ver que esto tiene impacto en los resultados que hacen a la eficiencia del uso del concentrado, que es el alimento más caro de la dieta de las vacas. Para esto les voy a mostrar, porque de última siempre es mucho más interesante presentar esta información en base a análisis de caso, y para esto me voy a basar en un trabajo que hicimos Facultad de Agronomía con FUCREA, con la sectorial lechera, en un movimiento que llamaba la CIPIL, en donde se hizo un seguimiento de 6 tambos a lo largo de 3 años, dirigido a levantar los cuellos de botella que hacen que a veces no alcancemos las altas productividades por vaca y por hectárea. En aquella coyuntura, estamos hablando de los años 2003, 2004, las coyunturas de precios eran totalmente distintas a las actuales. Ustedes van a ver que algunos valores de producción de leche por vaca que aparecen hoy están bastante superados. En el movimiento CREA tenemos tambos de promedios de ejercicio de 24, 25. El tambo que vamos a visitar hoy cerró con 26 litros por vaca. Pero de todos modos los conceptos que están acá siguen vigentes, y si uno se saltea esto, de nada sirve seguir agregando concentrado en la dieta. Este es uno de los tambos que se le hizo un seguimiento donde se trabajaba analizando la alimentación que hacían mes a mes. Y ustedes tienen acá los consumos de pasto, la corrección que en general hacen los tambos en los momentos de déficit con silo, y finalmente el concentrado que se agrega en la medida que se apunta a determinado nivel de producción. Este tambo en ese momento tenía niveles de producción de unos 22 litros en el ejercicio, y bueno, ven que las producciones mejores se alcanzaban en primavera. Esto es una figura que va de enero a diciembre. Acá lo que les quisiera marcar es más que nada el tema. Acá tienen en este eje los litros por vaca, que es esta línea roja. Y en este otro eje tienen los kilos de materia seca que comían los animales mes a mes. Lo que yo les quiero mostrar acá es cómo tenemos varios momentos del año, particularmente otoño, en donde no alcanzamos ni siquiera 9 kilos de materia seca entre pasto y silo, y esto sigue estando vigente hoy. No importa el número absoluto, si son 9, son 10, pero no alcanzamos a cubrir un mínimo de alimento fibroso en los tambos, y de ahí para arriba el concentrado que uno agregue no va a lucir en leche. Es decir, que lo primero que uno tendría que apuntar, si quiere sacar alta producción por vaca de manera rentable, es completarle por lo menos unos 12 kilos de materia seca de alimento fibroso. Esto es la suma de pasto y silo, o la reserva forrajera disponible.
Esto es una comparación otra vez entre el tambo que les acabo de presentar y otro tambo. Tenían, ya les digo, las productividades acá por vaca, estamos hablando ya de hace 6, 7 años para atrás, con precios diferentes. Pero estamos hablando de dos tambos que en principio tenían niveles de producción similares, 18 litros. Y la diferencia era que uno trabajaba con aproximadamente unos 10 kilos de materia seca por vaca por año de pasto, mientras que el otro se arrimaba a 8 kilos. Los dos daban 3 kilos de silo y después arriba de eso agregaban el concentrado. Estamos hablando entonces que el tambo 2 estaba en aproximadamente unos 11 kilos de materia seca de fibroso y el tambo 6 unos 13 kilos de materia seca de fibroso. Cuando uno hace la cuenta de finalmente cuánto terminó gastando de concentrado un tambo para producir la misma cantidad de leche contra el otro tambo para producir la misma cantidad de leche, se ve que en este ejemplo el tambo 6 pudo obtener los 18 litros nada más que con 2,5 kilos de concentrado, mientras que el tambo 2 tuvo que recurrir a casi 4 kilos de materia seca de concentrado. Y este es uno de los indicadores que uno está acostumbrado a ver en los cierres de ejercicio, que son los gramos de concentrado por litro. Y los gramos de concentrado por litro no necesariamente siempre están asociados a buenas eficiencias. A veces uno arrastraba el concepto de que a mayor cantidad de concentrados por litro estábamos trabajando o haciendo las cosas mejor. Y eso no necesariamente es así. Es decir, la alta cantidad de gramos de concentrado por litro a veces puede estar encubriendo el uso del concentrado para tapar los huecos que podíamos haber tapado con alimento fibroso. Y esto es trabajar a favor del resultado económico del tambo. La pregunta sería, ¿por qué no se corrige, en la medida que estas ideas están claras, por qué no se corrige el consumo con ensilaje en vez de mal usar el concentrado cuando podríamos estar cubriendo esos primeros 12 kilos entre pasto y silo? Y la interpretación que teníamos en ese momento es que de alguna manera los tambos nunca les sobra reservas. No es el caso de lo que vamos a ver hoy. Yo creo que esas son las cosas interesantes del predio que vamos a visitar. Pero muchas veces los tambos salen del invierno prácticamente sin reserva y de alguna manera tratan de administrar esta falta de reserva reduciendo la oferta de silo que habría que hacer fundamentalmente en el otoño. Vamos a hacer mucho énfasis del problema del otoño. Esta planificación que uno hace a lo largo del año, es decir, cuando en primavera se decide hacer la superficie que se va a plantar para ensilar, uno debería poder hacer una cuenta previendo que en una rotación tipo, hablando más o menos de una vaca por hectárea vaca masa, en esa rotación tipo prácticamente estamos hablando de 1.200 kilos de materia seca por vaca masa, de reserva como ensilaje, contando también para cubrir lo que son el manejo de la vaca seca y algún suministro para las categorías de reemplazo. Eso ya les empieza a dar una idea de la cantidad que tendríamos que estar administrando de silo para después no tener que trabajar tratando de estirar la reserva hasta fin de invierno. Postergar el uso del ensilaje tiene como consecuencias, como vimos recién, reducir el consumo por vaca, por lo tanto reducir la producción esperada. Perdemos eficiencia en el uso de concentrado en la medida que estamos aguantando carga o llenando ese animal cuando podíamos haberle estado completando un consumo de 12 kilos de alimento fibroso. Y por otro lado, muchas veces esta falta de uso de reserva temprano nos obliga también a sobrepastorear las pasturas de segundo año,
Son las pasturas más productivas que tenemos, es la oferta de pasto más rápidamente disponible en el otoño, cuando ingresamos al otoño. Y muchas veces este manejo nos hace ingresar a las pasturas antes de que estén prontas para ser pastoreadas. De aquí para adelante empezamos a arrastrar los problemas de sobrepastoreo. Y esa es una de las razones también por las cuales en las rotaciones lecheras, las pasturas, pocas veces hablamos de mucho más de 3 años. Es decir, que la cantidad de reserva debería apuntar a complementar una oferta de pasto mínima, es decir, entre pasto y silo de unos 12 kilos por vaca. Y además deberíamos tratar de que la carga esté dimensionada de manera tal que cuando hablamos de esos 12 kilos, por lo menos la mitad sea pasto. ¿Cuál es el interés de que por lo menos la mitad de esos 12 kilos sea pasto? Es decir, que cuando digo la mitad estamos hablando de 6 y no estamos hablando de 4 kilos de pasto como se ve en algunos momentos del año en los tambos. Estamos hablando de 6 kilos de pasto como mínimo. Tiene que ver con que la pastura aporta una calidad que no aporta el ensilaje ni de maíz ni de sorgo. Bueno, esto es una diapositiva que en realidad queda más enganchada con lo que veníamos comentando. Cuando nosotros hablamos del suministro del silo, acá tienen una rotación tipo. Esto también salía del seguimiento de los tambos. Esto sigue estando vigente. Era una carga aproximadamente de una vaca por área de vaca ordeño. Con una rotación bastante clásica en lechería, de verdeo de invierno, verdeo de verano, pradera de primero, de segundo y de tercero, con unos 4.000 kilos de materia seca cosechadas por las vacas al año. Esta rotación nos muestra que si uno pone arriba de una planilla cuánto crece el pasto de esta rotación en marzo, abril y mayo, se da cuenta que marzo es uno de los meses donde hay menos oferta de pasto en los tambos. Esto es una idea que ya creo que es una idea que se maneja más comúnmente ahora. Y esto tiene que ver con las particularidades de nuestras rotaciones forrajeras, en donde en marzo, haciendo todas las cosas bien, es el momento donde tenemos más área quemada o creciendo, digamos, donde todavía de pronto la oferta de los verdeos de invierno no es máxima. Es decir, que cuando uno hace este tipo de razonamiento, se da cuenta que en realidad el 1 de marzo ya tendríamos que estar dando un turno de pasto, un turno de silo. Y este manejo, un turno de pasto, un turno de silo, es el que nos va a permitir disponer de un buen turno de pasto durante todo el invierno hasta agosto, y de ahí para adelante, ya con las mejores tasas de crecimiento, posiblemente empezar a trabajar con más pasto en la dieta de los animales. Pero esta es una idea importante y tiene que ver con las especificidades de la rotación forrajera. No es que las tasas de crecimiento sean bajas en otoño, en marzo, ni en abril, sino con el área disponible para comer que tienen las vacas en marzo-abril. Y volviendo a la otra idea que comentábamos recién, la importancia de que el pasto represente aproximadamente el 50% de esta oferta de comida, tiene que ver con que fundamentalmente el pasto nos hace una colaboración muy fuerte, un equilibrio bien interesante entre lo que son las características de los ensilajes de los cultivos de verano y las características de las pasturas en otoño, incluso incluido los verdeos de invierno, que normalmente los trabajamos en base a urea. Ustedes tienen acá también información de otro de los tambos que se les hizo el seguimiento, donde ven la producción de leche otra vez con las líneas en rojo, en verde la disponibilidad de pasto y en más claro el suministro de silo. Por encima de eso el suministro concentrado. Por ejemplo, para el año 1 del trabajo que se hizo acá en este tambo, la oferta en otoño nos llegó a 5 kilos de materia seca y en el segundo año sí logró completar algo más en la oferta de pasto.
pero igual estamos hablando de 5 kilos. Este es el eje de la materia seca. Estamos hablando, en este caso, menos de 5 kilos y acá en otoño apenas llega a 5 kilos. Esto provoca desbalances en la dieta de los animales de alta producción, porque de alguna manera ese desequilibrio en proteína que tiene el ensilaje, la única manera que nos queda para cubrirlo, hablando de vacas de alta producción, es con harina de soja. Ustedes saben que cualquier otro suplemento proteico que quieran agregar en una dieta de vaca de alta producción nos va a diluir la energía. Clásicamente el speller de girasol, que es lo que veníamos usando hasta ahora con otras relaciones de precio. Cualquiera que le tocaba hacer un ajuste de una dieta de una vaca empezaba a agregar speller de girasol y corregíamos la proteína, pero nos bajaba el contenido de energía de la dieta por kilo de materia seca. Ok, hoy en el mercado tenemos la posibilidad de agregar harina de soja, pero la idea es agregar harina de soja apuntando a cubrir los requerimientos que no puede cubrir el alimento fibroso. Es decir que en esos 12 kilos lo ideal es que haya un equilibrio entre energía y proteína que se logra cuando la mitad es pastura y la otra mitad es ensilaje. Eso hace también a la capacidad de carga de las rotaciones. O sea que el pasto tiene un papel clave para definir la carga del sistema y también para equilibrar el aporte de proteína y de fibra de alta calidad que tenemos en la dieta. Esto hace al caracterizar, que son los trabajos que uno debería hacer junto con los técnicos, la productividad de cada una de las bases forrajeras según las rotaciones que estamos usando. Y en función de eso, tratar de hacer ajustes de carga que permitan manejar la dieta de los animales, tratando de cumplir estos requisitos que comentábamos recién. Seguimientos que se hicieron también durante ese trabajo mostraban la productividad desde las bases forrajeras muy bajos. Acá tienen los datos de los 6 tambos en 2 años. Acá estamos con niveles de 3.600. Uno de ellos nomás llegaba a niveles de 4.500, 4.600 kilos de materia seca cosechada por hectárea. Pero ven que en general estamos por debajo de los 4.000 kilos de materia seca cosechada por hectárea. Esto, entiendo yo, es en la medida que mantengamos la lógica de los sistemas pastoriles, que de pronto hoy se puede dar esa discusión, yo sigo entendiendo que es una fortaleza de nuestros sistemas, mantener la lógica de lo que en realidad llamamos sistema mixto hoy. Lo que nosotros hoy tenemos es un sistema pastoril en donde estamos agregando cantidades crecientes de concentrado en función de relaciones de precio. Los sistemas, las especificidades que tienen nuestros sistemas son los que nos permiten también juntar el espinel, volver para atrás, si las relaciones de precio cambian, volver a bajar los niveles de concentrado y volvernos en términos relativos más pastoriles. Eso es una ventaja relativa que tiene el país, que es lo que le permite también a los sistemas lecheros nuestros amortiguar las variaciones de precio que puedan tener el mercado internacional. Yo lo entiendo como una fortaleza. Y finalmente, bueno, volver a recalcar que cuando hablamos de la distribución de pasto, de la rotación forrajera, ustedes ven que otoño-invierno estamos hablando de 10-15% de la oferta de pasto en estas rotaciones tipo que comentábamos recién, y recién en primavera-verano nos vamos a 40-50% de la oferta de pasto. El 70% de la oferta de pasto en primavera-verano la tenemos en primavera-verano. Nuestros cuellos de botella son el otoño-invierno y particularmente el otoño. Acá vuelvo a marcar las ofertas de pasto que tenían los tambos. En otoño, para estos tambos estábamos hablando en el entorno de los 400 kilos cosechables por hectárea. Y en invierno ya nos corríamos a un promedio de 600 kilos de materia seca cosechable por hectárea.
El problema del déficit forrajero es peor en otoño y, como comentábamos recién, tiene que ver con las variaciones en el área efectiva de pastoreo. Acá tienen otra vez tambo 1, 2, 4 y 6. Las áreas efectivas de pastoreo, es decir, el 100% del área, y en otoño estábamos hablando de 60% de área de pastoreo, 60, en este otro tambo, el tambo 6, 40 y poco, no llegábamos a más de 40% del área. Pero ven que efectivamente es en el otoño donde tenemos el menor circuito de pastoreo. El circuito se nos achica muchísimo en otoño. Pero comentado esto, también es claro que hicimos un énfasis importante en el uso de las reservas forrajeras. Volviendo entonces ahora a retomar la idea de las vacas de alta producción, sin duda la calidad de las reservas forrajeras no es un tema menor. En este sentido, por distintas razones nos hemos ido corriendo a los hilos de sorgo, sorgos graníferos, sorgos BMR como planta entera, en la medida que nos ofrece más estabilidad de rendimiento que lo que ofrece el maíz. Pero hay que tener claro que estamos trabajando con materiales que tienen menor calidad ensilados como planta entera que el maíz. Y esto es un elemento que hay que ponerlo arriba de la mesa. Estos materiales tienen menor energía y tienen también muchas veces problemas de materia seca. Son materiales que son más ricos en agua con respecto al maíz. Yo pienso que Vargo se va a referir a este tema. Esta es una variable bien importante, los contenidos de agua de la dieta de la vaca de alta producción. La vaca de alta producción tiene un tiempo limitado para comer y en la medida que le estamos dando alimentos muy aguachentosos, estamos jugando en contra de la cantidad de materia seca que ese animal va a levantar por día. Esto es una variable que no siempre la ponemos arriba de la mesa en las cuentas, y las dietas, en la medida que nos corremos a dietas con menores porcentajes de materia seca, como nos pasa muchas veces en algunos momentos con los pastoreos de verdeos de invierno, le jugamos en contra a la vaca para levantar la cantidad de materia seca que tiene que levantar por día. Otra variable importante, que esto se va a referir mucho Giordano, es la importancia de la fibra efectiva. En algunos momentos también tenemos pasturas muy tiernas, nos jugamos a que la fibra efectiva viene por el suministro de los hilos, pero para que realmente esta fibra sea efectiva tenemos que tener cuidado con el tamaño de picado. No voy a insistir en esto porque esto se va a ver bien hoy de tarde. Es decir, que la reserva forrajera debe contribuir a complementar los déficits de la base forrajera. Debemos apuntar a unos 12 kilos de materia seca de fibroso entre pasto y silo. En estas condiciones el concentrado va a permitir aumentar la productividad por vaca. De ahí para adelante son ustedes que se fijan cuáles son los objetivos a los que pretenden apuntar en términos de producción por vaca y ajustarán las dietas junto con los técnicos, pero lo que sí tienen que poder asegurar el sistema son esos primeros 12 kilos de pasto y silo. Y para que esto pueda pasar, la carga también debe estar dimensionada, la base forrajera del sistema, es decir, que deberíamos poder cubrir en esta cantidad por lo menos la mitad como pasto para equiparar esas relaciones nitrógeno, energía-proteína a nivel del alimento fibroso. Ya redondeando, me quiero referir a algunas ideas que hoy también están arriba de la mesa y que hacen a cómo lidiamos estos sistemas de alta producción, esos sistemas también que exigen una tecnicidad mayor, un control mayor, son más sensibles a las variaciones climáticas, y esos elementos también hay que ponerlos en el análisis de ver cómo podemos hacer para mitigar el impacto del clima en nuestros sistemas productivos. En este sentido, está claro que en términos generales debemos apuntar a estrategias claras, debemos tener claras nuestras estrategias, nuestras metas productivas, tratar de tener reglas simples, estandarizar procesos. Esto lo hablábamos ayer con el veterinario que atiende el predio que vamos a ver hoy, Carlos Velázquez. Yo creo que esto es un pendiente de tratar de apuntar
a tener pasos que si uno pudiera seguirlos de alguna manera sabría que tiene asegurado el 70-80% del proceso. Así como hacen, por ejemplo, los agricultores. Esto en lechería es un pendiente, es más complejo sin duda, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Acá hay elementos como tener claro las fechas para las siembras, quemar y sembrar según fechas fijadas en un calendario, que uno no tenga que ir al pasto a ver cómo está el pasto, sino por calendario tomar decisiones. A su vez, tener claro que hay que tener una cierta cantidad de reserva por vaca masa por año y que eso ya entre en las cuentas y que no sea una especulación año a año de cuánta reserva voy a hacer. Usar la condición corporal como un manejo para la toma de decisiones de las vacas. Es la condición corporal la que nos tiene que estar marcando las decisiones que vamos a estar tomando en términos de manejo alimenticio de esos animales, manejo de lotes. Deberíamos, en la medida que podamos tener reservas forrajeras disponibles, poder usar siempre la altura de la pastura para tomar las decisiones de pastoreo, es decir, que no sea el animal que nos obliga a entrar antes, sino que sea la pastura que nos diga cuándo podemos entrar en función de la altura que tiene que tener esa pastura al momento del pastoreo. Y por otro lado, tener claro que hay que prever los días de lluvia. Nosotros tenemos que tener armado el plan de contingencia para los días de lluvia seguidos, de temporales. Si esas cosas no se arman, es imposible que la producción no se venga abajo. En el predio que vamos a ver hoy, ustedes van a ver que los técnicos ese tema lo trabajan con los productores y está previsto. Sin duda es simplificar los sistemas de producción, enfocarse en cuáles son las decisiones que tienen mayor impacto en el resultado productivo. Tenemos que hacer un esfuerzo de síntesis y decir, bueno, las grandes cosas, las cosas importantes que yo sé que si no las cumplo en tiempo y forma, me van a repercutir en la producción y en el resultado económico. Y sin duda basar, además por la tradición que tiene el movimiento, todas las decisiones, que es como se hacen en base a la información que se registra y analiza junto con los técnicos. Con respecto a lo último ya, ¿qué pasa entonces con la vulnerabilidad, la variabilidad climática de nuestros sistemas? El exceso de lluvias. Acá Mario estuvo preparando los resultados del Conchillas, hizo un análisis de los productores del CREA Conchillas. Ustedes tienen acá la leche por vaca desde enero a diciembre. En azul la producción por vaca de 2011. En rojo la producción por vaca del 2012. ¿Y qué está pasando ahora en el 2013? La producción por vaca es la producción del conjunto de vacas dando leche en cada uno de los tambos. Ustedes ven, como hacía notar Mario, que efectivamente el problema lo tuvimos en el segundo semestre del año 2012. Ahí perdimos producción, 2-3 litros por vaca, Mario? Y esta producción, cuando uno analiza los registros de qué se dio de comer en ese periodo, se ve que lo que se dio fundamentalmente fue silo. Es decir, los animales comieron menos pasto y comieron más silo. Esto está representado acá. Acá tienen la información de lo que fue el segundo semestre del 2012, el segundo semestre del 2012. Con aproximadamente 10 kilos de ensilaje, mientras que de concentrado las cantidades que se dieron fueron relativamente similares al 2011. Nosotros perdimos producción de leche, aparece acá, 3 litros. Esa es la cuenta, 3 litros. Mario estuvo haciendo estas cuentas, no sé si las querés comentar, Mario. Lo comento, sí, brevemente, simplemente que el año pasado fue muy notorio y creo que marca los problemas que se nos plantean cuando intensificamos, digamos. En el primer semestre del año las producciones fueron similares en los tambos y después tuvimos una caída en el segundo, que fue general en todos lados,
y la alimentación en cantidad de concentrados que gastamos fue la misma y gastamos más hilo, o sea que tal vez gastamos algo más de dinero. Y en los tambos acá, bueno, yo valoré la diferencia de ingreso entre un año y el otro, y de estos predios que yo tengo acá, en promedio, el ingreso del segundo semestre fue $50.000 menos por tambo, ¿no? En el año pasado, a los precios del año pasado. Solamente en un caso logramos que los ingresos del segundo semestre del 2012 superaran los ingresos del segundo semestre del 2011. Y de hecho, contábamos con los mismos recursos, el mismo pasto, la misma concentrado, todo igual, simplemente que nos cambió el año y tuvimos temas climáticos, complicaciones climáticas en agosto y en octubre, y eso nos tuvo un impacto de casi 8 meses, o sea, arrancó en agosto y terminó recién, la diferencia se emparejó ahora a comienzos de abril, pero durante julio, agosto, septiembre, octubre hasta marzo, por una cuestión de alimentación tuvimos una diferencia económica brutal con los mismos recursos. Sí, esto pone arriba de la mesa el problema de la lluvia. Yo creo que si tenemos las herramientas para lidiar con la sequía, yo creo que sí. Lo voy a comentar. Si tenemos herramientas para lidiar con el exceso de agua, diría que no. Me parece que eso es un pendiente. Y con respecto a esto, que fue bastante comentado, ven que esta sería la continuación de esta curva en rojo, es esta en oscuro, el 2013. Acá el comentario es que cuando las vacas pasan mal, como decía ayer Lorena, se lo cobran en leche. Las vacas dieron menos leche este otoño porque pasaron mal la primavera pasada. El grueso de las vacas que tenemos acá en producción son las vacas que vienen de la primavera, y lo que nosotros vimos acá fueron menores promedios, resultado de que las vacas pasaron mal en la primavera 2012. Es decir que cuando las vacas no consumen lo que requieren, pierden condición corporal, y cuando se recupera el consumo, se recuperan las condiciones para mejorar el consumo, lo primero que hacen los animales es recuperar condición corporal. En el negocio de la carne esto es bárbaro, esto se llama ganancia compensatoria, pero en el negocio de la leche es mal negocio. En el negocio de la leche lo que está pasando acá es que ellas ganan peso pero no dan leche. Así que sin duda es un pendiente la problemática de cómo lidiar con el exceso de agua, la falta de piso. Y ya para terminar, la primavera-verano, los déficits que tenemos en este periodo tienen consecuencias muy serias. El 70% del pasto se produce acá. Tiene consecuencias directas con la leche que no sacamos acá, pero tiene consecuencias también residuales por toda la reserva que no logramos trasladar al invierno. Y como ya comentamos, igual esto además incluso se sigue prolongando hacia adelante. Pero hay cuentas que mostrarían que es posible pensar, o que deberíamos poder empezar a pensar, en la necesidad de tener reservas forrajeras con un año por adelantado. Esto a algunos les puede parecer un disparate, sin embargo, si ustedes hacen una cuenta financiera y económica, es decir, económica de cuánto pierden en leche por no tener la comida en primavera-verano y no tener la comida después en el otoño-invierno que les sigue, y lo comparan con el costo financiero de tener este capital parado 2 o 3 años, van a ver que esto es mucho más barato. El problema es hacerlo, el problema es poder hacer una reserva por anticipado. Finalmente, entonces, alcanzar una alta producción de leche por hectárea es resultado sin duda de lo que hace a los manejos reproductivos, eso no fue comentado, pero hace a lo que es trabajar con animales con promedios días de lactancia relativamente bajos, apuntar a cargas dimensionadas a la oferta forrajera del sistema, que permita una correcta utilización de la base forrajera complementada con el uso de reservas, y un manejo del pastoreo con reglas claras y simples que aseguren una alta producción por vaca con las cargas que hoy estamos trabajando en nuestro sistema de producción. Bueno, muy bien, eso es todo.